Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 3 del capítulo 6, que he titulado La diáspora, de mi libro Intifada, este libro que puedes adquirir en internet por Amazon. Te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Anda, cómpralo, es muy bueno, te lo recomiendo. Dice la escritura en Hechos 22:3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso del Señor, como hoy lo sois todos vosotros. Y bueno, en otra parte el apóstol Pablo se va a presentar como fariseo de fariseos, es decir, un gran fariseo. Después de que Jerusalén cayó en manos del ejército de Pompeya en el 63 después de Cristo y el régimen romano comenzara a regir en Eretz Israel con mano de hierro, bajo el gobierno de Tito, que destruyó el templo de Herodes en el 70 de nuestra era, empiezan a aparecer las primeras redacciones de la Mishnah. Hemos dicho, sí, la Midrash era un poco anterior, la Mishnah aparece en este tiempo. Entonces, bueno, el periodo conocido como del templo de Herodes fue un largo proceso de canonización de los textos sagrados. ¿Cómo entraron los textos sagrados al canon bíblico? ¿Cómo tenemos los libros sagrados dentro de nuestra Biblia? Parece que el proceso comenzó en el siglo V antes de Cristo. Ahí se estableció la forma del Pentateuco, luego continuó con los libros proféticos que fueron canonizados en el siglo III antes de Cristo, y en el Consejo de Yavnia, en el Yavne, que es una ciudad, Yavne, depende cómo le escribamos la ciudad, Yamnia en hebreo, Yavne en español. En el 90 después de Cristo se cerró el canon bíblico. ¿Cómo era este proceso? Bueno, el texto pasaba como tradición oral. La historia de Génesis, Éxodo, tradición oral en el desierto. Nadie escribió más que las lajas de piedra. Para tiempo de los reyes se empezaron a escribir unos textos. Luego se hizo el templo de Jerusalén y se designó escribas y sacerdotes. Bueno, para que un texto fuera sagrado, tenía que haber pasado por la tradición oral, lo revisaba el sumo sacerdote, la historia la escuchaba y recibía algún tipo de revelación y decía: esta historia es sagrada, vamos
a escribirla dentro del canon del Antiguo Testamento. Y bueno, le empezaba a escribir un escriba bajo supervisión del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era, después de consultarlo con un Sanedrín temprano, bueno, en este tiempo no existía el Sanedrín, con los demás sacerdotes, después de consultarlo, decían: vamos a incluir este texto dentro de los rollos sagrados, algo muy similar a lo que sucedió con los consejos de la iglesia primitiva, los primeros consejos, donde se decidió qué libros entrarían dentro del canon del Nuevo Testamento. Y bueno, así fue como sucedió. Básicamente, después empezó a haber una reinterpretación y reinvención de las narrativas bíblicas en el tiempo de Herodes, porque había dos grupos en oposición, saduceos fariseos, y de los fariseos había dos escuelas en pugna, Hillel y Shammai. Entonces, bueno, intentaban justificar cada uno sus interpretaciones. Cada uno va a responder a dilemas específicos, tienen que ver con una problemática regional singular. Por ejemplo, vamos a tener grupos reinterpretativos como los esenios de Qumrán. Las investigaciones arqueológicas dieron a luz que había textos como del Antiguo Testamento, una Torá, es decir, también sus textos rituales, los rituales que ellos seguían, y otros textos, sus censos, y todo esto era sagrado, todos los libros eran sagrados para ellos, ¿no? Libros para que el fiel se mantuviera vinculado a esa tradición. Entonces, el Midrash, la Mishnah son tipos literarios muy específicos, tienen estilos literarios diferentes y buscan alcanzar metas también disímiles. Los maestros buscaban exponer la ley bíblica con principios novelísticos. Hay historias increíbles para entender la gracia, para entender la piedad. Hemos visto en el capítulo anterior la historia de este muchacho que se paraba en un solo pie. Tenemos otra historia que a mí me encanta, otra historia talmúdica. Están estos dos rabinos, es un rabino y su hijo, en una cueva por 11 años, perseguidos por los romanos. Se dedican a orar, se dedican a leer la Biblia. Cuando finalmente mueren sus perseguidores, salen y empiezan a ver pecado por todas partes. Uy, ese hombre está viendo una mujer con ojos sucios. Uy, aquel está violando el Shabbat. Uy, aquel está haciendo esto. Y empieza a caer fuego del cielo. ¿Te imaginas su juicio divino en el momento por la santidad con la que salieron estos hombres? Y de pronto se escucha una voz en el cielo que les dice: rabinos, rabinos, si quisiera destruir mi creación por pecado, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Vétanse a su cueva nuevamente y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¡Wow! Palabras de Cristo, es decir, entendiendo la misericordia, la piedad del Señor por medio de una historia casi novelística basada en un hecho real de la tradición de los judíos, básicamente. Bueno, por esto los fariseos se hicieron indispensable para que la gente entendiera las enseñanzas bíblicas. Lo mismo hacía Jesucristo con sus parábolas. Dice: para que entiendas cómo es el reino de Dios, y te da una parábola. Para que entiendas cómo es la gracia, y te contaba una historia. Es decir, una historia novelística. No es que realmente hubiera un hombre encontrado una perla o un tesoro en el campo y fuera y vendiera todo lo que tenía. Es una alegoría de... no es que realmente seamos como peces y el Señor nos pesque y unos los echa al fuego y otros los ponga aparte. No, es una alegoría de cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser el reino de los cielos, etc. Entonces, bueno, el Midrash, por otra parte, se comenzó a organizar como comentarios acerca de la ley, y la Mishnah, que se enfocaba en la Torah oral, se organizó por temas de comentaristas. Y bueno, cada solución
rabínica buscaba analizar las fuentes, buscaba mantener la tradición bíblica, dilucidar cuál era la voluntad del Señor. Básicamente se trataba de exégesis bíblicas, y sobrevivieron dos escuelas del Midrash, la del rabino Akiva y la del rabino Ishmael, y dos escuelas de Mishnah, la del rabino Yehud, el patriarca, y del rabino Tosefta. Va a haber un libro llamado la Tosefta, y básicamente son estas historias reinterpretativas. Los Mishnayot, que es el plural de Mishnah, las compiló, dijimos, Yehuda Hanasi en el año 168, 189, dependiendo de la persona a la que lo leas, y se cristalizó en 6 grandes sederim, órdenes, y estos sederim se les conoce como el Talmud, y cada orden va a tener a su vez diferentes libros. Tenemos Seder Seraim, orden de las semillas, Seder Moed, orden sobre las festividades, Seder Nashim, orden sobre las mujeres, Seder Nesikim, y así. Por ejemplo, bueno, en mis libros estos libros del Talmud, estos 8 que tengo sobre el Talmud, todos están basados en el Seder Moed, es decir, bueno, son diferentes interpretaciones a la Torá, o Masejot, es decir, diferentes tratados, y juntos son 80 y tantos, dependiendo también de la persona que los contabiliza, van a conformar el Talmud. Unos dicen es de 66, otros dicen es de 68, otros dicen no, son como 80 y tantos, dependiendo quién es la persona que los está contando, cuáles están contando. Para el judaísmo todos estos textos son completamente sagrados. Y bueno, dijimos, primero aparecieron los Sugot, luego los Tanaim, luego se les llamó Amoraim, en hebreo significa comentaristas, y finalmente apareció el Talmud en los siglos 7 al 11. Al Talmud del hebreo Lomed, Lamad, enseñar o enseñanza. Entonces el Talmud son comentarios de comentarios de comentarios de comentarios de rabinos. Los últimos de ellos fueron los Geonim de Gaón, básicamente se conoce como orgullo. Entonces básicamente estamos hablando de un comentario que comenzó en época de los macabeos con los Sugot, tuvo su mayor apogeo en tiempos de Cristo y se extendió hasta el siglo XI, se empezó a cristalizar en el año 168, pero terminó de comentarse, se siguió comentando hasta el siglo XI. ¿Te imaginas? 12 siglos de comentarios bíblicos. ¿Cuánto tiempo? 12 siglos de comentarios bíblicos. Es 1300 años de rabinos comentando los mandamientos bíblicos y haciendo más comentarios sobre los comentarios anteriores. Fulano dijo, pues yo digo, sutano dice, pues yo digo. Se trata de reinterpretaciones, ¿no? Bueno, y básicamente son las enseñanzas que impartían los rabinos en las academias de Sura, Pumbadita, Nejardea, en Babilonia, y en Tiberias, Yavne o Yamnia y Lida en Israel. Entonces, bueno, todos los comentaristas posteriores se les conoció como tosafistas, y todavía hay otros que se les llamó ajaronim, se traduce simplemente como últimos. El Talmud es una compilación increíble y excelente. Todos mis libros es un resumen de los textos talmúdicos súper interesantes. Entonces, bueno, el proceso de construcción literaria de textos sagrados se extendió, habíamos dicho, hasta el siglo XII,
con los Aharonim hasta el siglo XV bien entrado, siendo Babilonia la que impulsó toda esta creación literaria. Es decir, si en tiempos de Cristo posteriores, cuando fue estas prohibiciones, no es una diáspora, esta migración masiva, y empezaron a disputarse las comunidades la centralidad, Babilonia ganó la centralidad del judaísmo, creó el Talmud babilónico y dio un fruto interpretativo increíblemente precioso, que es el Talmud. Puedes ver mis libros, puedes adquirirlos también por Amazon. Con esto terminamos este capítulo. En los siguientes videos, bueno, veremos el siguiente capítulo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.